lo que puede ocurrir en torno al amor en un bar. ¿Cómo hacer compatible evitar los brotes, frenar los brotes con que el país siga económicamente en marcha? Es una tarea complicadísima que está resultando complicadísima. Los últimos focos nos llevan a reuniones familiares, reuniones en el ámbito privado y de amigos, pero también a locales de ocio nocturno, a bares de copas, a discotecas. ¿Cómo puede sobrevivir el mundo de la hostelería si se les obliga a aplicar más restricciones o echar el cierre? He vuelto igual de siempre, bueno, normal, dentro de lo que hay la nueva normalidad, pero hay muchos bares que no han abierto. He ido a un par de ellos, pero poco más y buscando más seguridad, vamos. Lo que hay es mucho miedo y con estos rebrotes mucho más, ¿no? Pues estamos desabastecidos, estamos en un páramo. Bueno, opiniones de clientes, también de empresarios de la restauración. Desde la Federación Española de Hostelería se calcula que pueden llegar a perderse hasta 400.000 puestos de trabajo. Y José Luis Izuel es su presidente. Señor Izuel, muy buenos días. Buenos días a todos, por decir algo. Por decir algo, le voy a preguntar por cómo están los ánimos, pero en fin, los intuyo. Sí. Pues lamentablemente estamos, si cabe, todavía más preocupados, ¿no? Cada día que pasa yo creo que esto va empeorando. Ahora vivimos situaciones como las medidas que se han tomado a nivel turístico en países europeos, como Inglaterra, como Bélgica, y luego, bueno, pues lo más grave que estamos viviendo son los rebrotes, ¿no? Las zonas con rebrotes están viviendo un doble mazazo, o sea, es como un caos cuando te estás levantando de la lona, un desplome absoluto, y sitios con toda la hostelería cerrada, como Lérida, en fin, medidas poco uniformes, cada comunidad ahora legislando un poco, vamos a decir, a su bola, aunque todo se parece, a veces no es igual. En Aragón, por ejemplo, los restaurantes tienen que cerrar a las 12 de la noche, prácticamente impide, con temperaturas en torno a los 40 grados, pues es imposible prácticamente dar cena, ¿no? Porque la gente no sale de casa antes de las 10 y media de la noche. En fin, una situación muy grave, muy preocupante. Los peores augurios lamentablemente se están confirmando. Nadie esperaba que los famosos rebrotes se iban a producir tan precipitadamente y en medio de un momento en el que hay regiones en temporada alta, que es en fin, julio, agosto. Bueno, pues todo esto está, bueno, pues si cabe, empeorando mucho, una situación que ya vivíamos pues de manera grave, porque hay demasiados vectores que nos están influyendo y que están influyendo pues en el día a día normalizado, o en el camino de la normalidad que habíamos emprendido, ¿no? Claro, porque hay no pocos empresarios del mundo de la hostelería, de la restauración, que decidieron de momento no abrir, es decir, el sector no volvió a trabajar al 100%. No, estábamos en cifras del entorno al 80%. Es verdad que de manera desigual por territorios. Yo creo que la España interior había abierto en el entorno del 90, quizás 85, pero el cómputo total estaríamos hablando en el entorno del 80%, o sea, un 20% ya no había abierto, y de este 20% muchos, pues lamentablemente no van a volver a abrir, ¿no? Es verdad que hay territorios más afectados, como por ejemplo las Islas Baleares, donde el índice de apertura no llegaba al 50%, estaban en torno del 45%. Claro, depende un poco de lo que te rodeaba, ¿no? Claro. Las Baleares estaba sufriendo bueno, pues ese descenso claro de turistas y esa falta de vuelos y esa falta de confianza, ¿no? En todo caso, claro, la vuelta a esa normalidad rara, nueva normalidad como la llamaron, en ningún momento nos situaba en un escenario parecido a lo que ocurría antes de que se decretara el estado de alarma. Es decir, ustedes, o el sector de la hostelería, volvió a trabajar con cierto vigor, ¿no? Una vez se levantó el estado de alarma y se pudieron reabrir los bares y las terrazas. Sí, somos el sector que somos. Yo creo que se abrió con más corazón que cabeza. Había un porcentaje muy alto de empresas abriendo a pérdidas. La nueva normalidad pues nos trajo la posibilidad de la reapertura, ¿no? Y la reacción del sector pues fue, en la medida de lo posible, vamos a abrir, en fin, hay que tratar de trabajar, pero claro, la realidad es que el descenso
del volumen de clientes, ese desplome absoluto de la demanda, ese montón de vectores. O sea, por ejemplo, pues estoy pensando en el centro de Madrid, el teletrabajo pues está haciendo un roto, en fin, a la gente, a los establecimientos que están alrededor de centros oficiales con funcionarios de centros de trabajo importantes. Ha desaparecido su desayuno, su menú del día, porque prácticamente no hay nadie trabajando, ¿no? Sabemos cuál va a ser la evolución, pero es un vector que nos va a afectar. Y lo cierto es que esa nueva normalidad pues no se ha parecido absolutamente nada a nada de lo anteriormente conocido, ¿no? Por lo tanto, pues si ya estábamos en una situación grave con muchas empresas abriendo a pérdidas, todos estos factores que se están sumando, pues bueno, hace que la situación pues sea un poco dramática, ¿no? Claro. ¿Y qué proponen ustedes? Es decir, ¿qué espacio se puede crear para que convivan la necesaria confianza de los clientes para seguir consumiendo en los bares o en los restaurantes, con las medidas de precaución que adoptan las autoridades y con el deseo, claro, de que el negocio sea rentable? Hombre, lo que pedimos, lo primero es conocer a qué atenernos, ¿no? Que seguimos viviendo una improvisación, ahora sí cabe un poco más, porque ahora se está legislando en cada comunidad, en una se ha decretado cierres, en una se ha decretado horarios, y en una se ha decretado cierres de sectores íntegros como el ocio nocturno, en otros se han limitado los horarios, en otros los aforos. Tampoco entendemos que determinadas medidas, en fin, nosotros ya habíamos nacido con unas medidas restrictivas de aforo, de distancia. Los rebrotes, con todos mis respetos, mayoritariamente no se han producido en la hostelería, sí que ha habido alguno, especialmente en el ocio nocturno, que sí que es verdad que es complejo a determinadas horas. Pues en fin, el control de la gente con unas copas es complejo, es difícil, pero se habían adoptado medidas higiénico-sanitarias, ahora todas se han empeorado. Es difícil entender que tengamos que estar con mascarillas frente a otros espacios como el transporte público, donde hay que estar con mascarilla, pero no hay ningún tipo de limitación de aforo ni de distancia. A nosotros se nos había limitado, en cualquier caso ahora se ha empeorado y además se suman, bueno, pues esa ola de miedo que entiendo que en fin, que es lícito, que estamos en una situación de que hay rebrotes. Es verdad que las informaciones a veces son un poco exageradas porque no el número ni las circunstancias de los contagiados son las mismas. Hay menos gente, mucha menos gente, gracias a Dios, en UBIs ingresadas, pero lo cierto es que en fin, ese miedo que se transmite, yo creo que en algún caso un poco exagerado, pero en nuestros casos, en las terrazas, si una familia sienta en una mesa, en fin, hacerle poner la mascarilla, pues entendemos que también es un poco excesivo. Ahora nos están poniendo un poco en el foco de una situación que no somos los culpables para nada, ¿no? Pues José Luis Izú, el presidente de la Federación Española de Hostelería, gracias por habernos atendido esta mañana en Hoy por Hoy. Un placer, como siempre, a vuestra entera disposición. En fin, vamos a ver un poco si esto pasa pronto y volvemos a ser este sector que es el que más felicidad vende y vamos a repetir lo que somos como sector. Antes de que acabe el verano volvemos a hacer balance de cómo ha ido. Gracias, señor Izú. Un abrazo. Gracias y buenos días. Adiós.